Córrelo. Listo. Bueno, pues buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, todos bien. Gozosos en el Señor. Bueno, esta es una de las penúltimas clases de la hermenéutica. La semana pasada vimos lo que significa un método, ¿sí? Un método para la hermenéutica, y vimos que es un plan. ¿Un plan para qué? Para poder aplicar la hermenéutica correctamente. Habíamos puesto este ejemplo de que, bueno, ya se nos había sido dado, pues hasta la semana pasada, todas las herramientas, todo el material para poder construir una casa, ¿sí? Pero bueno, y después no tenemos plano, no tenemos, ¿sí?, cómo vamos a empezar, dónde vamos a empezar. Entonces eso es lo que empezamos a ver la semana pasada. Y empezamos también a ver tipos de métodos, ¿sí?, que en la actualidad son llevados a cabo. Entonces vimos sus aplicaciones de estos métodos, ¿sí? Vimos las razones por qué estos métodos o estos planes son erróneos también, ¿sí? Y vimos cómo cada uno de ellos, este plan o este tipo de método que llevan, inclusive pues nos lleva a contradecir la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios un lado, ¿no? Entonces seguimos con el que vendría siendo el D, ¿sí? El método, el anterior sí, D. Bueno, sí, el inciso D. Seguimos con los métodos. Este método se llama método eclesiástico o jerárquico. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñenme, por favor. Padre, Señor de todo, amo de todo el universo, Señor, tú eres el único Rey, Señor. Tú, Padre mío, que conoces nuestros corazones, te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos lleves cada vez más con tu palabra, Señor, hacia la santidad, Señor. Queremos vivir agradándote a ti, Señor, y la razón por la que se está haciendo, Señor, estos estudios es para ser un mejor siervo, Señor, pero no un mejor siervo yo, ni él, ni ella, sino tú, Señor, con tu palabra que nos enseñe, Señor, porque sin ti, Señor, somos nada. Así es que, Señor, pedimos guianza por medio de tu Espíritu Santo, que nos lleve siempre, Señor, llévanos siempre, Señor, a toda la verdad, llevando tu verdad, Señor, proclamando tu verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, método eclesiástico. Bueno, este método es también parecido al místico o al espiritual, ¿sí? Pero se resume en que la autoridad solo es para personas específicas. Es parecido al místico y espiritual, pero asume autoridad solo para personas específicas. ¿Cómo vendría siendo esto? Bueno, hay iglesias que inclusive cuando estaba terminando de leer estos métodos, pues hay iglesias que utilizan hasta casi todos estos métodos para poder interpretar la palabra, ¿sí? Por ejemplo, en este método consideran a la iglesia como la única autoridad, para poder entender la palabra de Dios, para poder interpretarla, ¿sí? Obviamente las autoridades en la iglesia son las que pues tienen esa autoridad nada más, o sea, pues los demás no. Así que ni yo, ni si alguno de ustedes quisiera, o sea, se va a este tipo de sectas, ¿sí? Y pues uno, pues oye, pues Juan 1:1 dice que pues Jesús es el verbo y pues dice que no, nos pueden tachar de herejes, ¿sí? Nos pueden tachar de tantas cosas, ¿no? Entonces este método lo utilizan los concilios, los papas,
utilizan en formas, también inventan credos, hacen credos, ¿sí? Inclusive hasta llegan a hacer hasta disciplinas para poder seguir. Bueno, pues vamos a seguir solamente la disciplina que está aplicada a la iglesia, no más fuera de eso y ya, ¿sí? No nada más, simple y sencillamente lo que nosotros se nos reveló, pues tú lo que traes, si es o no es, pues no se vale, solamente lo que la autoridad dice. Este método se usa no para encontrar realmente el significado de las escrituras, y esto es lo que pues cae en error, sino simple y sencillamente este método, si quieren apuntar, es para encontrar, este método es para encontrar lo que, pongan entre paréntesis, según dicen, entre paréntesis, es para encontrar lo que según dicen, paréntesis, lo que el Señor desea que creamos y obedezcamos. Y solo es revelado a las autoridades eclesiásticas. Bueno, este método nuevamente, ¿sí? Van muy rápido, sí, van muy rápido. Pues, como yo no escribo, ¿verdad? Pues por eso. Bueno, este método tristemente resta validez al valor, al contexto bíblico, ¿sí? Solamente se les da esa autoridad al grupo religioso, a las autoridades religiosas, ¿sí? Y apunten ahí razones por qué es un método malo. Número 1. Número 1 dice, su fe no depende de la enseñanza ni práctica del fundamento de los profetas y apóstoles de la Biblia. Ni prácticas del fundamento de los profetas y apóstoles de la Biblia. Tristemente esto lleva a tomar decisiones, al clero o a las autoridades eclesiásticas, ¿sí? A tomar decisiones, pues a veces, más bien no a veces, en la mayoría erróneas, ¿sí? Pone la autoridad, haciendo a un lado la autoridad de la palabra, de la Biblia. Esa autoridad que debe de estar aquí, se la dejan en manos de hombres y no en la palabra de Dios. Acompáñenme a 2 de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2:20 dice, 2 de Pedro 2:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vemos pues en este versículo rotundamente, 2 de Pedro, dije primera vez al principio, 2 de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. 1:20. Perdón, estoy viendo aquí el 2. Digo, herejía, ya están ahí diciendo. Segunda de Pedro 1:20. Y luego dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquí sí se atribuyen ellos, no, pues somos santos, el santo papa, el santo pontífice, el santo
y el cavernario, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron esos santos hombres? Los que están aquí en la Biblia. No todos, no van a decir Sansón, o van a decir Satanás, ¿verdad? Los que escribieron pues el canon bíblico. Entonces vemos realmente, nosotros podemos ver aquella gente que sigue este tipo de metodología, ¿a quién están siguiendo? ¿A los hombres o a Dios? Entonces tristemente lo podemos ver claro, y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque a lo mejor nosotros pues crecimos pues en esa iglesia, cumpliéndose nuevamente la palabra de Dios, ¿sí? Ahí mismo, denle vueltas en el 2 de Pedro 3. Les voy a leer desde el primer versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Siendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces vemos que estas gentes pasan por alto esto, pasan por alto, y pues como dice, menciona santos, pues por eso ellos se hacen santos, ¿sí? San Juan Diego y no sé qué tantas cosas, para que digan que bueno, pues él puede ser partícipe en nuevas revelaciones, cuando verdaderamente pues la inspiración no es divina, ¿cierto? Y tristemente este método viene de época tras otra época, tras otra época, tras otra época, llevándose muchas veces la contrariedad. Entre ellos mismos se contradicen, ¿sí? Hablan a veces algo que no son coherentes entre ellos a lo largo de los años. Les voy a leer un artículo antes de seguir, para que nos demos cuenta cómo realmente pues ellos van siguiendo sus propias, como dice aquí, sus propias concupiscencias, acerca del dogma del limbo. Muchos sabemos que pues bueno, ahorita ya, bueno, les voy a leer. Dice: misericordia divina, un dogma de fe. Dios es misericordioso para la Iglesia Católica. Miren, fíjense, solo para la Iglesia Católica. Pero hasta ahora, al menos tradicionalmente, no la dispensaba a los niños que morían sin bautizar, ya que eran mandados a ese vacío legal, llamado limbo, y eran posible que llegaran al cielo. Imagínense. Una comisión teológica internacional se encuentra revisando esta fecha. Bueno, esto lo tomé de una website del año 2005. Es este artículo. Dice: se encuentra revisando en el Vaticano la teoría del limbo, y todo indica que los teólogos decidirán deshacerse del limbo con esta premisa: la misericordia divina basta para enviarlos al cielo. Vemos cómo, ¿cuántos años atrás ellos iban creyendo? No, pues el limbo. Y ahorita resulta pues que ya no. Ahora sí que dice mi mamá que siempre no. Este asunto, dice, fue de máxima importancia para el Papa Juan Pablo II, quien ya encomendó en octubre de 2004 al pontífice actual, en ese entonces, Ratzinger, la creación de esta comisión. Sin embargo, el limbo jamás ha sido reconocido como un dogma de fe, sino más bien como construcción de las discusiones teológicas desde el medievo para saber qué ocurría con aquellos justos que morían sin ser bautizados, y por lo tanto con pecado original, lo que les impedía acceder al cielo. El limbo se convertiría en una suerte de lugar donde reposaban las almas sin la presencia de Dios, sin sufrimiento, del mismo modo que los justos esperaron en el seno de Abraham a Cristo y al bautismo para poder salvarse.
Imagínense qué interpretación. Yo no sé de dónde se habrán basado. Hay versículos que parece que a lo mejor, pero realmente por darle una interpretación totalmente fuera de sus contextos. Y realmente, pues, por eso una vez más se está dando esto, la hermenéutica, para que no vengamos nosotros que, pues bueno, pues sí, el regreso del limbo vamos a estar después poniendo nosotros, ¿no? Entonces, y no nada más en eso, también estaba leyendo acerca de también artículos sobre los homosexuales hace años, ¿sí? No recuerdo qué papa fue, creo que el 10 y tantos, él había dicho no, aborrecían, ¿sí?, a los homosexuales. Y ahorita ya vemos el nuevo papa, no, ya no. Entonces ellos mismos se van contradiciendo y no siguen realmente lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Donde nos menciona ahí en Efesios, ¿sí? 4:4. Perdón, 4:14. Donde dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vengamos primero a Cristo, que estemos en Cristo, en su plenitud. Y una de esas plenitudes en Cristo es su palabra. Entonces, pues realmente tenemos que también aprender estos tipos de planes que ellos utilizan, ¿no? Inciso E, siguiente método. Método racionalista o naturalista. Bueno, naturalista, sí. Su premisa, o más bien su base, es que la ciencia, si quieren apúntenle, su base es que la ciencia y la naturaleza proveen la guía que debe seguirse como el criterio por el cual se juzgan las escrituras. Su base es que la ciencia y la naturaleza deben seguirse como el criterio por el cual se juzgan las escrituras. En pocas palabras, los que utilizan este método se basan en observar los elementos, las causas, los efectos, la naturaleza, todo lo que acontece en la Biblia, ¿sí?, lo tienen que relacionar con la ciencia, con la naturaleza, haciendo análisis, pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerlos veraces, para que ellos digan, oh, entonces así sí creo. Este método permite también aceptar solamente las partes de la Biblia donde las ideas de ellos, con sus pruebas y con sus estudios, solamente están de acuerdo con esa interpretación, ¿sí? Este tipo de método niegan las partes del texto bíblico, ¿sí?, cuando ellos no están de acuerdo junto con la ciencia que se haya investigado o inclusive la naturaleza. Así es que todo lo milagroso que hay en la historia de la Biblia, que puede verse, que puede, ¿sí?, si se puede explicar científicamente, ¿sí?, lo creen y lo toman pues como un fenómeno de fe, así nada más, ¿sí? Y cuando no lo pueden comprobar, pues tales cosas, pues simple y sencillamente no pudieron pasar literalmente y le atribuyen otro tipo de interpretación. Por ejemplo, estaba leyendo, les voy a leer también este otro, en
investigadores estadounidenses aseguran de haber encontrado una explicación de cómo Moisés dividió las aguas del Mar Rojo. Y dije, órale, pues a ver, la verdad suena interesante. Dice, lo que demuestra la investigación es que la descripción de la división de las aguas está basada en leyes de la física, según Drews, el investigador. La Biblia relata que los israelíes caminaron hacia el centro del mar sobre suelo seco, con una pared de agua en cada lado, al tiempo que un fuerte viento desde el este sopló durante la noche después de que Moisés estirara su brazo sobre el mar. Los investigadores utilizaron imágenes de satélite para efectuar un modelo de la zona y modificaron el terreno para simular cómo sería hipotéticamente aquel evento hace miles de años. Luego lo llenaron de agua y soplaron viento desde el este. Según el modelo que hicieron, con un viento soplando a 101 kilómetros por hora durante 12 horas, podría haber empujado las aguas. Sí, pusieron el modelo, hicieron todo eso y con viento así del este empezaron, y las aguas empezaban a abrir, ¿sí? Empujando las aguas que se estima tendrían 2 metros de profundidad. Esto crearía un pasaje seco de unos 3 kilómetros de largo por unos 4.5 de ancho durante 4 horas, tiempo suficiente para que los liderados por Moisés lo atravesaran. Pese a que lo hicieron con el viento de frente, un grupo de refugiados podría entonces cruzar, y una vez que deteniendo el viento, el agua se uniría velozmente, atrapando a cualquier perseguidor. Luego dice este investigador, subraya, dice, al final dice así que ahora hay evidencia científica para una historia bíblica que fue muy emocionante. Imagínense. Pues si todo eso pasó, del viento y que todo eso, pues le doy más gloria a Dios, porque Él no hace las cosas por casualidad. Imagínense, justamente cuando ellos iban a pasar, pues ahí estaban soplando, pero no, por más de que hayan hecho ellos sus estudios, sinceramente, la mano de Dios, la obra de Dios, la perfección de Dios, los milagros de Dios, a veces no los podemos nosotros ni ver ni entender. Entonces este tipo de gentes utilizan estos métodos y dicen, no, pues tenemos que ver si no. Entonces por eso dijo, bueno, pues ahorita ya le puedo creer porque ya tenemos evidencias de que sí pudo ser así. Apunten, razones que indican que es un método malísimo, malicísimo. Número 1, rechaza la autoridad de la Biblia y a la verdad de sus palabras e historias. Número 2, determina que debe ser creída conforme a sus bases antes de examinar el texto y su enseñanza. En resumen, realmente negar los milagros de Dios significa negar la intervención divina de nuestro Dios de milagros. Si hubiese sido así, imagínense, pues como no encuentran estos, pues alguna razón de cómo se creó todo, entonces,
¿Cómo? Ahí, a ver, preguntarle a estos tipos. Bueno, ok, sí. Entonces, como no encuentras una razón de cómo fuiste creado, como no encuentras una evidencia, como no encuentras nada de cuánto tiempo la Tierra, entonces no existimos. Sí. En este método racionalista o Sí. naturalista, tenemos que ser muy cuidadosos porque nos podemos encontrar con mucho material que muchas veces desconocemos que proviene de este tipo de métodos. Son conocidos como teólogos liberales. O sea, los teólogos liberales son los que hacen parte de este método y niegan cualquier tipo de milagro en la escritura. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5.000 con los peces y los panes, una interpretación que un liberal da es que simplemente todos llevaban comida, solamente que tenían pena de sacarla. Entonces ya cuando el niño saca los peces y el poco pan que tenía, entonces que ahí sí todos sacaron su comida. Y así como me está explicando, ellos tratan de dar una explicación lógica a las cosas, negando cualquier intervención divina de Dios. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque es una doctrina que está penetrando fuertemente en estos días. El enemigo se ha encargado de estar sacando supuestas pruebas, supuestos métodos, supuestos hallazgos, en los cuales nosotros como cristianos nos vemos atacados por el mundo, en los cuales dicen, no, este cráneo tenía 1.8 millones de años. O sea, es algo totalmente ilógico, irracional e incomprobable. Entonces nosotros como cristianos comenzamos a acomodar la Biblia a lo que la ciencia está diciendo. Tenemos que ser conscientes de que nuestra autoridad suprema es la Escritura, que nosotros no nos basamos por lo que diga la ciencia. Si la Biblia lo dice, así es. Y la ciencia dice otra cosa, ¿quién está equivocado? La ciencia. Así es. Entonces, realmente, por ende, este tipo de métodos, repito, niegan la veracidad de la palabra de Dios. Y esto crea una falta de fe. Ahí es cuando realmente vienen ese tipo de situaciones. De hecho, hay la ciencia cristiana, así se llama, esta secta, ¿sí? Donde ellos se encargan de sacar todo con la ciencia, todo lo que está en la palabra, todo con la ciencia. Y si no lo prueban, pues simple y sencillamente no. Y esto realmente nos crea una falta de fe, ¿sí? A veces si empezamos a ser guiados, como estaba diciendo, realmente Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Desviarnos. Lo mismo que hizo en el Edén. Oye, mira cómo desviarnos de la palabra que siempre Dios ha dicho. Entonces, esto pues crece nuestra incredulidad a veces. Dudamos, pone en duda, ¿no? Decimos, ay, ¿a poco? Pues si están probando y eso, ¿y cómo? Bueno, pues la ciencia se contradice ella misma. Estaba yo también hace tiempo viendo cómo Jacques Cousteau, un biólogo marino muy reconocido, él haciendo estudios de años y años y años, y dinero y todo lo que invirtió para hacer estudios de que si en el agua viajaban las ondas del sonido. Y pues bueno, pues él murió y todo, y pues en resumen, no, el sonido no viaja. Después su sobrino, bueno, dijo, no, pues es que ¿cómo puede ser? ¿Y cómo los animales se comunican? ¿Cómo esto? Y dijo, no, modificó el aparato y dijo, no, sí hay. Entonces la ciencia va cambiando. Si nos basamos a lo que, como decía Julián, si nos basamos a eso, nuestra fe va a tambalear. Y si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, con este tipo de métodos vamos a estar, ay, ¿a poco será cierto? ¿Será cierto? Hasta que, pues repito, lo demuestran con estudios científicos, que si fue o no fue científicamente, pues bueno, vemos que a lo mejor científicamente pues no pudo haber existido o no existe, ¿sí? Y yo nada más les recuerdo esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Bienaventurado el que no vio y creyó. Gloria a Dios, ¿no? Por eso. Y sigamos, bueno, seguimos.
Método literal. Inciso. Inciso F. Método literal. Una nueva alumna, la más joven de todas. Gracias a Dios. Bueno, este método dice que todas las partes de la Biblia son literales y deben interpretarse como tal. No, este es el más. Ahorita vamos a ver. No, el día que yo me encuentre con uno de estos, pues sí, ya tengo ahí una pila de versículos para ver. Bueno, todo dentro del amor de Dios, ¿no? Para poder ser corregidos. Bueno, estas gentes o estos que utilizan estos métodos tienden a defender una versión en particular de la Biblia, ¿sí? Y ellos le atribuyen a esa versión en particular, ¿sí?, que es confiable y correcta, aunque no sea una traducción fiel, ¿sí? Siempre le van a atribuir a que sí es la correcta, ¿sí? Pues esto no hay mucho que explicar porque lo podemos entender, todo lo toman literal. Razones por qué es un método malo. Número 1, porque no interpretamos ninguna otra forma de literatura de esta manera. Nuevamente, porque no interpretamos ninguna otra forma de literatura de esta manera. Si quieren pueden poner la pregunta, entonces, ¿por qué debemos de hacerlo con la Biblia? Si no se aplica con el Sancho Panza, o ¿cómo se llama ese libro? Don Quijote, pues que decimos todos los gatos son pardos, ¿no? ¿A poco será literal? Entonces, si no lo aplicamos en esos libros, en todas esas, sí, en el libro del Calimán y nada de eso, pues ¿cómo los podemos aplicar en la Biblia, no? Número 2, no considera que Dios habló a ciertas personas en ciertos tiempos con ciertos problemas en un cierto lenguaje. Así es que imagínense, todo lo que hemos visto de la hermenéutica, ellos lo echan hacia la basura. La exégesis, el quiasmo, el excuse me, todos esos, ¿no? El último, el 3, no toma en consideración que muchas partes de la Biblia fueron escritas con lenguaje figurativo. Muy rápido, otra vez. No toma en consideración que muchas partes de la Biblia fueron escritas con un lenguaje figurativo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues realmente a ninguna persona que pues es más, ni teniendo hermenéutica, lee uno textos como profecías, como salmos, y pues tan solo eso, imagínense, meterse en Apocalipsis y todo tomarlo literal. No, vayamos a ver algunas interpretaciones. Vayamos al Salmo 22,
Por favor. No, hombre, yo así de plano dije, estos. Y digo, pues, sí los hay. Salmo 22, 6. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué onda ahí? Cuando alguno se tope con eso, muéstrenle este versículo. ¿De qué? ¿Eres un gusano? El 17 ahí mismo, en el 22, 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Qué onda ahí? No, ¿cómo? No, esto es de plano. No. Hasta de verdad sí da risa. ¿Cómo? A ver, pregúntale, a ver. Cuenta tus huesos. ¿Cuántos huesos tienes? ¿No? A ver, ¿tus huesos te están viendo? ¿No? Denle vuelta, 24. 234 dicen por acá. 234, eso, ¿te están viendo los huesos? Exactamente lo que iba a decir. El único que estén ahí en los sistemas óseos por ahí estudiando, sabrá cuántos huesos tenemos. 234, apúntenle ahí sus apuntes. Salmo 24, 4. Pues si somos gusanos y nos contamos nuestros huesos, ¿sí? Y nos ven aparte nuestros huesos, también dice ahí el 24:4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños, él recibirá la bendición de Jehová. Y ya ni mejor sigo. Entonces, bueno, pues si me lavo las manos, si me limpio las manos, ya seré justificado. Pues entonces, la cruz, olvídense. Vamos a lavarnos las manos todos, cerremos la Biblia y pues ya, ¿no? Pero pues si eras gusano en el 4, en el 22, ¿cómo que tus manos? Pues ¿cuántas manos? Pobre de ese gusano que sea el 100 pies, ¿no? 100 manos, 40, vamos al versículo, al capítulo del Salmo 40. Yo digo, les tengo una pila y esto lo voy a tener ahí bien apuntado para cuando nos topemos con alguien ahí. Salmo 40, 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo? En medio de mi corazón. O sea, realmente hasta es una falta de respeto. Una falta de respeto. 55:21. 55:21. Mismo, seguimos en los salmos. Dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Ay, ¿qué onda? Imagínense. No. Pues ¿cómo? No. Ahora sí que sería pues una persona con todas esas características rarísimo. ¿No? Vamos a ver uno más. Para que no nos aburramos. 62:8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Quitemos nuestro corazón y demos a él. No, pues de plano. Este método realmente es hasta es ridículo.
ridículo. Ante la misma lógica humana. Es más, si traemos ahorita al más pequeño de los niños que pueda hablar, oye, ¿esto qué es? Nos lo puede decir con su lógica humana. Realmente esto no tiene ningún fundamento en qué basar sus interpretaciones. Esto realmente se contradice más que el Papa, Agreden, pues, por consecuencia agreden la palabra de Dios más todavía. Otro método, G. Método selectivo. Este método enfatiza ciertas partes de la Biblia sin dar a otras, ¿sí? Otra vez. Este método enfatiza ciertas partes de la Biblia sin dar a otras partes igual importancia. Este método es fácil de derrumbarlo, de tirarlo. Solamente cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda. Entonces ya con esto, ya vámonos, ¿no? Bueno, esto también puede llevar a la gente a tener ideas preconcebidas, ¿sí? Sacando doctrinas, ¿sí? Dependiendo sus tradiciones, sus pensamientos, sus argumentos, ¿sí? Y pues lo más triste es que la gente pues se los come, lo acepta, los que escuchan, los que siguen a estos que aplican estos métodos, ¿sí? Y aquí realmente solo el intérprete es el que determina cuáles pasajes tienen importancia, ¿sí? Y cómo tienen que entenderse y cómo tienen que llevarse. Entonces, pues, si él dice, bueno, ese no lo vemos, no, eso no es, ¿sí? Entonces, los testigos de Jehová por ahí dicen, pues realmente podemos ver muchas religiones, muchas sectas utilizan muchos de estos métodos, muchos, ¿sí? Y creo que la que más me venía a la mente no es contra los católicos, pero realmente sabemos que pues a los católicos debemos también de amarlos, ¿sí? No a sus doctrinas, no a sus creencias, nada de lo que ellos traen como personas, ¿sí? Como personas, porque a lo mejor por ahí anda alguno que otro pues que es hijo de Dios y lo que tenemos que hacer es hablar de Cristo nada más, ¿no? Hablar de Cristo. Es injusto también razones por qué es un método malo. Son 3 y ya merito acabamos. Razones por qué es un método malo. Bueno, sería injusto entender partes de la Biblia. Sería injusto entender partes de la Biblia como importantes cuando se lleva esta interpretación ellos mismos se contradicen a otros pasajes bíblicos. Número 2,
Número 2, no se puede interpretar bien, no se puede interpretar bien las porciones preferidas sin tener en cuenta todo el mensaje bíblico. El 3, este método crea el concepto de que hay, este método crea el concepto de que hay un canón dentro del canón. Entonces, pues realmente ellos dicen, bueno, pues hay, dentro de todo esto, pues también hay algo, porque ellos van a escoger lo que y le van a acomodar como ellos prefieran, ¿sí? Y pues ellos dicen, bueno, creemos esto y queremos aceptar esto. Entonces, pues, y la interpretación que le dan, pues ya es totalmente transgrede a la realidad, a la verdad bíblica. Pues ya en conclusión, pues estos son los métodos, ¿sí? Aunque hay muchos métodos de interpretación, pues todos estos que vimos no solamente son falsos, sino también son dañinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cómo se trata la palabra, cómo se agrede la palabra, ¿sí? Y estos cuando son tomados, cuando son usados, causan error en cuanto a doctrina, en cuanto a fe, en cuanto a prácticas, ¿sí? Pero lo más trágico es que pues muchas personas que crean que no son capaces de entender la Biblia, terminan siguiendo uno de estos métodos. Si yo tengo la mentalidad, es que es bien difícil, no, pues yo no puedo, no, pues es que, ¿qué querrá decir? No, esforcémonos más. Realmente Cristo nos dijo, escudriñemos las Escrituras. Y muchas veces por nuestra pereza, nuestra falta de diligencia, pues ya, bueno, pues ahí dice, ¿no? ¿Qué será? Bueno. Y realmente no, ¿sí? Tenemos que entenderla, tenemos que estudiarla. Y yo sé que hay muchas cosas que no vamos a entender, tal vez a la primera, a la segunda, a la tercera, tal vez años de estudio nos puede tomar, ¿sí? A lo mejor podemos inclusive pues morir sin entender varias doctrinas, pero pues el no entenderlas no significa que pues bueno, pues no la entiendo, pues ya, me siento, ¿sí? ¿No? Y pues ya, que venga y pues... Por esta razón Dios nos ha puesto, ¿sí? Nos ha dado, pues, estos tiempos, este tiempo que nos da de poder hablar un poquito, de poder darnos más herramientas, pues son bendiciones que dentro de su gracia Él nos permite y Él nos da. ¿Para qué? Pues para ser diligentes en su palabra solamente. Diligentes. Ahorita ya podemos, de verdad, honestamente, ya con lo que hemos tenido, con lo que hemos estudiado, ya podemos empezar a dar pues una mejor teología y no los doctores. Bueno, si quieren estudiar, claro, ¿por qué no? Si se presenta la ocasión. Pero pues para los de afuera, que realmente están utilizando o están dentro de estos métodos, que están todos perdidos, pero por la falta de
de diligencia, de pereza, de no conocer, de no querer investigar, pues son muertos, ¿no? Hoy en la mañana yo le platicaba a uno, ¿realmente conoces a Dios? Y le dije, no, mira, yo no quiero hablarte de religión, olvídate de lo que yo soy o lo que sepas que yo soy, olvídate de eso, yo no te quiero hablar de religión, solamente haz de Dios. Y pues tristemente no entienden a veces, ¿sí? Hacen preguntas de pues, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué? Pues porque realmente no se ha venido a la palabra, no se ha estudiado la palabra. Y entonces por eso tenemos que darle gracias a Dios, repito, por este tiempo que nos ha permitido, ¿no? No podemos venir, cuántas veces lo hemos dicho y no nos vamos a terminar de decirlo, de cansar de decirlo. No podemos venir con una interpretación que sea preconcebida. No podemos. Que yo diga, bueno, pues yo creo esto. A mí me ha pasado y digo, no, me regreso. Espérate, momento, yo me estoy metiendo. No, a ver, Dios mío, perdóname. Y a ver, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué esto? Lo otro. Y hay herramientas, ¿sí? Por ahí si tienen problemas de cómo utilizar la concordancia exhaustiva, pues con todo gusto llámenme por teléfono y pues ahora sí que podemos ahí orientar y todo eso, ¿no? Entonces debemos de estar conscientes, ¿sí?, de las interpretaciones que podamos darles. Ya lo vimos y creo que casi todas las clases veíamos, ninguna interpretación es privada, tiene que ser privada, ninguna. Antes de que sepamos o que veamos o que recibamos, como muchos de afuera dicen, bueno, pues es que ya la revelación que recibí, Dios me reveló esto, Dios me dijo esto, bueno, pues ya tenemos reglas, ¿sí?, para poder entender si realmente es una revelación de Dios. Y no tiene que ser una revelación nueva, no, porque entonces momento, no hay nada nuevo, todo está aquí. Entonces tenemos que aplicar las reglas que hemos estudiado, pero hay un método, hay una metodología para un estudio bíblico eficaz, ¿sí? Un estudio que nos lleve a esquivar estos errores de estos métodos y que nos lleve a tener una mejor ayuda, una mejor confianza, ¿sí?, al haber descubierto algo al estudiar la palabra, ¿sí? Hay un método y esto empieza primero con la guianza del Espíritu Santo, porque sin la guianza, fíjense, todas estas sectas son por doctrinas de demonios, por enseñanzas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Primero que nada, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y después, aplicar realmente las reglas de interpretación para una aplicación mejor para nuestras vidas. Eso es. Porque ¿de qué sirve que yo ya sea un gran teólogo, y esté leyendo, esa es la regla número 30, pero no la aplico en mi vida? Le puedo dar una exégesis inmensa, tremenda, pero no la aplico en mi vida. ¿Qué vendría haciendo? Como ese hombre que se ve al espejo y después se olvida, no siendo un hacedor de la palabra, sino siendo solamente un oidor. Entonces la próxima lección, el próximo estudio, presentaremos realmente cuál es el método que debemos de utilizar, ¿sí? Y pues bueno, esperamos ya concluir con la hermenéutica. No sé si haya por ahí algo que quieran añadir, ¿no? Calladitos, bueno, pues,
bonito, nos vemos todos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Dios santo, Dios fiel, tú eres Dios verdadero, tú eres Dios de toda la verdad, Señor. Toda la verdad está en tu palabra, Señor. Todo lo que tú nos has querido dejar está en tu palabra, Señor. Y tú solamente nos puedes revelar no nada nuevo, Señor, sino lo que está en tu palabra solamente, Señor. Por eso, Padre mío, te damos gracias por estos estudios que tú nos has dado, nos has permitido tener, Señor, durante estas semanas. Por lo cual te pedimos, Padre Señor, que así como nos has llenado de bendición con esto, Señor, te pidamos que nos sigas bendiciendo, Señor, día a día con tu palabra, Señor. Que podamos darle, Señor, siempre tu interpretación, no la interpretación del pastor, del líder, del vecino, no, Señor, sino que sea siempre tu interpretación, Señor. Y tu interpretación es la correcta, es la perfecta, es la que tenemos que buscar, Señor. Pero ¿cómo lo podremos hacer, Señor? Primeramente con tu Espíritu, que siempre nos va a guiar a toda la verdad, que siempre nos va a redarguir, Señor, en nuestros caminos, en nuestros pensamientos. Por eso, Señor, necesitamos de ti cada vez que hablamos, cada vez que abrimos tu palabra, Señor. Te pedimos que siempre que lo hagamos, Señor, en forma de estudio, en forma de escudriñar tu palabra, vengas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, y nos des siempre, Señor, la revelación exacta. Señor, te damos gracias nuevamente por todo, Señor, porque tú permites todas las cosas. Por eso te damos gracias, Señor, nuevamente. Todo lo pedimos, Señor, para gloria y honra de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y nuevamente les recuerdo